Ve que, la voz de mi suegra contrastaba con mis pacientes como clavos en una pizarra. Sigues siendo tan desconsiderada e inútil como siempre. Este viaje era algo que mi hijo y yo esperábamos ansiosamente. Tú que no interviniste en la planificación, puedes volverte escaso. Justo ahora, con la salida de mi marido de la mesa, comenzaron las críticas, nos embarcando en una aventura en el extranjero que Jack me había encargado organizarla. El reproche implacable no me dejó otra opción que retirarme. Lo que se desarrolló entre ellos después dejó de preocuparme. Mi nombre es Becky, una mujer casada que navega por las aguas de la vida corporativa dentro de una entidad multinacional gracias a la flexibilidad. Mi trabajo. He operado en gran medida desde casa desde que me casé, lo que me brinda suficiente tiempo dentro de nuestra casa. Mi esposo Jack encarna siempre el arquetipo de la importancia personal. Se esfuerza por mantener las apariencias, es un derrochador que no contribuye a nuestras finanzas domésticas, inicialmente imperceptible durante el cortejo, sus verdaderos colores gradualmente. Después del matrimonio su madre se deleita en ensalzar las virtudes de su hijo mientras la adoración materna es un lugar común. Su marca raya en lo fanático. Anticipé cierto nivel de prejuicio maternal y estaba dispuesta a soportarlo, pero su conducta inquebrantable y su desprecio por las opiniones disidentes, incluso de su marido, son notables. Ella alberga un palpable hacia mí y puntúa cada contador con comentarios cortantes. Se siente especialmente ofendida por mi dependencia de las ganancias de mi marido. Joven consigue un trabajo real, ella reprende incesantemente a pesar de aclarar mi compromiso profesional después del matrimonio y la naturaleza de mi trabajo remoto, ella lo descarta como intrascendente para ella, trabajar desde casa equivale. Holgazanería, presumiendo que desperdicio el tiempo jugando, aparentemente soy una esposa negligente relegada en el ámbito de las distracciones virtuales, a pesar de mi situación doméstica, mi marido aparentemente comprende mis hábitos de trabajo, pero nunca se ha molestado en explicárselos a su madre, incluso cuando el tema surge en su presencia, opta por la ignorancia deliberada. A pesar de mis tratados de aclaración, evade la responsabilidad insistiendo en que las mujeres deben manejar tales asuntos de forma independiente, dejándome llevar la peor parte. Incluso confesó su renuencia a involucrarse en cualquier posible discordia. En una ocasión, mi insistencia en su participación lo llevó a lanzarme con ligereza una sentencia de divorcio finalizada. El cruel despido. Stone provocó la contemplación de divorcio. Sin embargo, la desalentadora perspectiva de divorcio me disuadió. Si romper los lazos resultaba más arduo que nuestra situación actual, la aquiescencia parecía el mal menor. Me di cuenta de que la lealtad de mi esposo recae directamente en su madre, es exasperante, pero me veo obligado a navegar sordamente por su. Si bien la confrontación fue cada vez más intensa, la noción de divorcio surgió no de un nuevo afecto sino de un deseo de cambio. Sin embargo, mi esposo lo interpretó erróneamente como una devoción inquebrantable que lo disuadía de la disolución. Su sentido inflado de importancia personal se vuelve más insoportable cada día, mientras que las pretensiones infantiles ser entrañables como adulto, simplemente son desagradables. Me he vuelto experto en ignorar sus declaraciones sensuales y fingir ignorancia de sus acciones. Otro motivo persiste detrás de mi decisión de renunciar al divorcio debido a la profesión de mi esposo. Vivimos a una distancia considerable de la reunión de mis suegros. Inicialmente, solo una o dos veces. Año creía que podría soportar encuentros tan esporádicos mientras el mundo bullía de emoción ante la perspectiva de una pausa de un día tomando estratégicamente días libres. Tanto mi esposo como yo permanecíamos inmersos en nuestro respectivo trabajo. Poco significado para mí, ya que adapté mi agenda a las demandas internacionales. Para mi esposo, la noción de 9 libres consecutivos era más abstracta que el calendario, por lo que al regresar a casa después de su primer día de trabajo, propuso un viaje improvisado al extranjero inspirado por sus colegas que había aprovechado la oportunidad para una escapada de 9 días. Su entusiasmo teñido con un toque de orgullo me dejó desconcertado y algo exasperado. Su infantil a pesar de que reconocí mi propio anhelo de viajar al no haberme embarcado en un viaje ese año, por lo tanto, tentativamente sugerí una escapada nacional. La razón de mi excursión surgió de la falta de experiencia de mi esposo en viajes internacionales, lo que requería la adquisición de un pasaporte con usted a mi lado. Barreras del idioma no representarán un problema.
Su destreza lingüística es impresionante. Me aseguró que había estudiado en el extranjero y se había aventurado en numerosas escapadas al extranjero durante mis años de soltería. Hablo varios idiomas con fluidez y soy lo suficientemente competente como para mantener conversaciones en español, en menor medida, mandarín, inspirado por recién descubierta fascinación de mi madre por los dramas coreanos. Incluso incursioné en aprender coreano junto con ella, sin embargo, mi dominio sigue siendo algo inestable debido a la práctica limitada. Mientras puedo superar a mi marido en capacidad lingüística, obtener pasaportes no es poca cosa, incluso con mis habilidades lingüísticas. Procedí silenciosamente con las reservaciones según las de mi marido y al mismo tiempo asumí la tarea adicional de solicitar pasaportes, reservar vuelos y organizar alojamiento en hoteles. A pesar de las considerables esfuerzo involucrado, seguí comprometido a ejecutar mi plan de manera impecable, cumpliendo pacientemente con cada solicitud de mi esposo para elaborar el itinerario perfecto. El día de nuestro viaje al extranjero, mi suegra, inconsciente del esfuerzo detrás de escena, comentó alegremente, tal como esperaba de mi hijo: es un viaje lujoso al extranjero, vamos a volar en clase ejecutiva, ¿no le hemos dado el premio a mi marido para autopromoción? Podría imaginarlo afirmando sus suposiciones, alardeando de su papel en la organización del viaje. En la realidad, sin embargo, yo la peor parte de los preparativos, mientras mi marido permaneció inerte dejándome todo a mí para complicar las cosas. Ambos con escasa experiencia en aeropuertos deambulaban sin rumbo mientras yo hacía los trámites sola. Incluso cuando se acercaba la hora de abordar y los buscaba frenéticamente, ellos mostraron poca preocupación en lugar de atribuir cualquier inconveniente a mí. Deseo de abandonarlos para diversión personal. El personal del aeropuerto, al darse cuenta del caos, se ofreció a hacer un anuncio público en mi nombre solo para recibir la culpa de mi esposo y mi suegra por no mantenerlos informados sobre la puerta de embarque. A pesar de la conmoción por su falta de remordimiento era cuando insinuaron que tenía la intención de dejarlos atrás durante todo el vuelo. Mantuvieron una relativa tranquilidad, pero cada llamada a una azafata resultó ser molesta y vergonzosa. Varias horas después, finalmente aterrizamos en nuestro país de destino después de haber completado el viaje, formalidades de inmigración requeridas y otros procedimientos. Justo cuando comencé a relajarme, sin embargo, esperaba ir directamente al hotel y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, mi esposo palideció abruptamente y murmuró: necesito usar el baño antes de arrojar su equipaje en mis manos. Y lanzándome desconcertado por su repentina partida, no podía entender por qué él solo cayó enfermo después de que consumimos la misma comida. Parecía irónico considerando su jovialidad y cariño por la azafata. Tal vez era una forma de retribución divina, reflexioné. Una consecuencia apropiada para su comportamiento. Ve que, realmente eres una nuera insensible. ¿Cuánto tiempo más piensas quedarte aquí? La voz de tiburón de mi suegra me sacó de mis pensamientos. Perdón, este viaje fue planeado por mi hijo para mí. Está destinado ser un hijo de madre. La nuera de excursión usted, un oportunista que no trabaja, no tiene derecho a disfrutar de este viaje. Graus, es audaz de su parte asumir lo contrario. Váyase ahora, ¿está seguro? Sinceramente, no puedo decir que tendré mucho. Me divierto con tu presencia aquí. Veo que es una mala suerte. Muy bien. Inmediatamente, y luego devolveré el equipaje de mi esposo a mi suegra. Solo seguí adelante y me alejé de ella mientras lo hacía, así que la vi. Expresión de asombro, un marcado contraste con su directiva anterior para que me fuera reprimiendo una risa. Me maravillé ante la ironía de su reacción. Mientras tanto, los frecuentes viajes de mí al baño impidieron que nuestros caminos se cruzaran. Afortunadamente, logré asegurar un boleto de regreso a Estados Unidos para abordar un vuelo con destino a casa. Inicialmente había considerado la idea de encontrar una oportunidad de regresar solo si nuestra relación hubiera sido más amistosa. Podría haber agradecido la oportunidad de actuar como guía turístico. Sin embargo, con madre y ese hijo, la perspectiva solo me llenó de pavor y prometió ningún beneficio. No puedo evitar sonreír al pensar que mi esposo y mi suegra, ambos limitados al inglés, se quedan para navegar sin mí mientras que pueden confiar en las aplicaciones de traducción de sus teléfonos inteligentes si se lo proponen. Dudo que mi esposo, su pensamiento por alardear se rebajaría a tales medidas después de completar con seguridad algunos desvíos.
Me dirigí directamente al lujoso hotel donde me esperaban mis padres, siguiendo el consejo de Jack de honrar a mis padres. Los invité a un lujoso viaje al norte del estado de Nueva York, ellos atravesarían tranquilamente el popular escenario Gros saboreando impresionantes paisajes y las delicias culinarias a lo largo del camino. Logré reunirme con ellos antes de lo previsto para su asombro mientras les describía brevemente la situación en la que fueron tomados. Ave maravillándose de mi cumplimiento con la inusual solicitud de Jack, mi teléfono sonaba incesantemente. Llamadas y mensajes de Jack, los cuales elegí ignorar, apagué mi. Sumergiéndome en los placeres del día sin interrupción. Al regresar a casa después de un día delicioso con mis padres recibí una llamada de la embajada. Según su relato, Jack regresó del ir al baño para encontrar a su madre, mi suegra, sentada sola, sorprendida por mi ausencia. Se puso cada vez más agitado a pesar de comunicarse conmigo. Todas sus llamadas quedaron sin respuesta y sin otro recurso, se embarcó por su cuenta para encontrar el hotel. Por muy desorientado y sin tener idea de lo que lo rodeaba, se encontró en un estado de angustia hasta que un individuo compasivo intervino con un inglés entrecortado creyendo que conocía el camino que Jack seguía para ser víctima de un robo y perder su dinero, pasaporte y objetos de valor en el proceso que sufrió mi suegra. Un destino similar, despojada de sus joyas. Finalmente Jack fue descubierta varada en la calle, desamparada y vulnerable, lo que provocó que la policía interviniera y lo remitiera a la embajada para recibir ayuda. Fue de esta intervención que logró comunicarse conmigo. El funcionario de la embajada me pidió que recuperarlo citando su incapacidad para acceder a los fondos debido a su billetera robada que contenía sus tarjetas bancarias. Sin embargo, me encontré preguntándome por qué a mí, un virtual extraño, se le estaba asignando esta responsabilidad. Aclaré que ya no estaba asociado el hombre en cuestión después de haber retenido el divorcio. Papeles que una vez me había arrojado con ligereza mientras yo inicialmente había decidido renunciar al proceso de divorcio debido a las complicaciones anticipadas. Esta última experiencia me había llevado a mi punto de ruptura con los papeles de divorcio completos. No perdí el tiempo dirigiéndome al hotel inmediatamente. De aterrizar de regreso en Estados Unidos, para mi sorpresa, el proceso de divorcio se desarrolló sin contratiempos. Ya había conseguido una nueva residencia con el contrato de arrendamiento firmado junto con mis arreglos de viaje. La idea de usar los muebles que alguna vez compartí con Jack me repugna, lo que me impulsó a optar por todos muebles nuevos en mi casa. En consecuencia, empaqué para mi viaje y para la mudanza inminente simultáneamente. Todo lo que quedó fueron mis elementos esenciales de trabajo y artículos de guardarropa preciados para transportar al nuevo lugar. Hice los arreglos para que el resto de mis pertenencias fueran enviadas por mensajería en una fecha y hora específicas. Sin preguntas por parte del personal de la embajada, nuestra conversación concluyó. Más tarde se supo que mi ex-suegra había implorado la ayuda de mi ex-suegro para facilitar el regreso de mi ex-marido Jack y mi ex-suegra la dice. Sin embargo, Jack, todavía hirviendo de enojo, se acercó a mí. Me abandonaste divorciándote de mí. Mi conocimiento, acusó su voz cargada de indignación. No, simplemente seguí la directiva de tu madre de irte. Si tienes quejas, dirígelas a ella y considera la clase ejecutiva. Spait, hice los arreglos para que regresaras como mi gesto de despedida. Respondí con calma. Le recordé su propio inicio del proceso de divorcio. ¿Crees que esas excusas tienen peso? ¿Cuánto más pretendes humillarme? Jack espetó. Humillarte. Interesante elección de palabras. Si estás interesado, podría contarte una anécdota bastante convincente. Bromeé. ¿Qué es?, preguntó su curiosidad. Pic, ¿sabías que eres un habitual de un club de entretenimiento para adultos? Parece que tienes algo que ver con un favorito en particular. Ahí, en lugar de contribuir. Hogar, inviertes tus fondos en ella, pero parece que las cosas se salieron de control cuando sus demandas se salieron de control, ¿no? Tuve una investigación de la agencia de investigación sobre un aviso de cobro de deuda dirigido a Jack que había llegado a nuestro mientras Jack siempre había sido generoso con sus gastos, sus tendencias obsesivas estaban volviendo preocupantes. Curiosamente, sus sentimientos como animador favorito revelaron una historia diferente. Ella esperaba que al pedir continuamente más, eventualmente perdería el interés y dejaría de venir por completo.
Me pregunto cómo se sintió Jack al escuchar eso. Esa es una revelación bastante vergonzosa. ¿No estarías de acuerdo en seguir causando una escena o contactándome y no? ¿Reparos en ventilar tus trapos sucios a tu empleador? Entiendo que alguien como Jack, cuyo orgullo era supremo, fuera despreciado por el objeto de su afecto. Sería un golpe insoportable, la idea de que tal humillación se hiciera pública sin duda sería mortificante para Jack, quien anteriormente había sido confrontativo, simplemente respondió con un débil entendimiento antes de abruptamente la llamada. Unos días después, mi ex-suegro se acercó a mí. Reveló que él también había roto los lazos con mi ex-suegra, aunque inicialmente no vi ninguna razón para su contacto dada nuestra conexión familiar cortada. Se hizo evidente que deseaba exponer los verdaderos colores de mi ex-suegra dado el maltrato compartido que habíamos. En sus manos mi ex-suegro, cada vez más sospechoso de las actividades de su esposa, llevó a cabo una investigación durante su ausencia e hizo un descubrimiento sorprendente: sus ahorros para la jubilación se habían agotado, los fondos al parecer se habían canalizado hacia tratamientos de belleza y procedimientos cosméticos. Como alguien que no estaba muy versado en asuntos, permanecí completamente ajeno a estos desarrollos cuando me presionaron por una perspectiva femenina. Me encontré perdida ya que no había podido discernir ningún cambio notable, tal vez la poca frecuencia de nuestras interacciones se limitaba a una vez al año. Hizo que las alteraciones fueran más pronunciadas, sin embargo, realmente no había observado ninguna transformación significativa en momento de perplejidad. Incluso le pregunté a mi ex-suegro si está seguro de que estos gastos eran para tratamientos de belleza. A pesar de la inversión sustancial, parece haber pocos cambios perceptibles. Parecía que cualquier alteración era sutil, visible solo para mi ex-suegra. Se sentía como tirar dinero por el desagüe. Como era de esperar, mi ex quedó indigente y buscó refugio con su hijo Jack. Sin embargo, Jack alguna vez fue el pilar de la familia. Ahora se encuentra ahogado en deudas después de nuestro divorcio, incluso perdió su apartamento debido al impago del alquiler. Actualmente, tanto él como su madre residen en un apartamento ruinoso y con corrientes de aire a pesar de terribles circunstancias. Su madre no muestra ninguna inclinación a buscar empleo y se niega rotundamente a renunciar a sus tratamientos de belleza. Mientras Jack se enfrenta a la abrumadora tarea de pagar sus deudas, la carga adicional de los gastos de belleza de su madre pasa factura. He oído que está trabajando incansablemente solo para mantenerse a flote. La búsqueda de un padre grandioso, a pesar de que una calidad de vida cada vez menor parece persistir sin cambios si encuentran satisfacción en sus circunstancias actuales. No intervendré, sin embargo, han circulado rumores que sugieren una disminución en la calidad de los tratamientos de belleza, lo que resulta en un deterioro no perceptible en su apariencia. Posibilidades.